Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. En esta oportunidad quien les habla es el profesor Omar Flores y vamos a desarrollar hoy un tema muy importante que es la congruencia de triángulos. Es importante que te concentres en este tema porque son conceptos necesarios para desarrollar este curso, ¿ya? Así que empecemos. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes? Dos triángulos son congruentes cuando tienen los ángulos y lados iguales. Es importante que te acuerdes, ¿ya? Esto va a generar que los triángulos tengan la misma forma y el mismo tamaño. La posición no nos importa. Lo que nos importa es los lados y ángulos congruentes, ¿no? Es decir, que tienen que tener ángulos y lados iguales. A la congruencia lo vamos a representar con este símbolo de aquí. Observa, aquí tenemos el símbolo y ese símbolo nos va a indicar la congruencia de dos figuras iguales. En este caso, de dos triángulos iguales, ¿no? Bueno, hay tres casos que tienes que acordarte de la congruencia. Es importante. Primer caso, el caso ángulo, lado, ángulo. ¿En qué consiste este caso? Es decir, que dos triángulos van a ser congruentes si tienen dos ángulos iguales y un lado también igual. Aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa y tenemos el ángulo tita. Si te das cuenta, el otro triángulo también tiene el ángulo alfa y el ángulo tita. Y en el medio está justo el lado en común. Tenemos aquí bolita y aquí en el otro lado también tenemos bolita. Si te das cuenta, es fácil identificar este caso. Este caso, ¿cómo se llama? Se llama ángulo, lado en el medio y el otro ángulo. Ya no te olvides, por favor, es muy importante. Vayamos con el segundo caso. El segundo caso es el caso lado, ángulo, lado. Ya es importante, por favor, que te acuerdes. ¿Qué quiere decir? Dos lados iguales y en el medio vamos a tener al ángulo que forman estos lados, ¿ya? Entonces fíjate acá, ¿cuáles son los dos lados iguales? Los dos lados iguales son este lado y este lado. En el otro triángulo también es igual, este lado y también este lado. Y en el medio, fíjate en el medio, hay un ángulo en común. Aquí tenemos este ángulo de aquí. Por favor, nos concentramos. Aquí tenemos este ángulo alfa y aquí también tenemos ese ángulo alfa. Si te das cuenta, es importante. Dos lados iguales y un ángulo también igual que está en el medio. Ya no te olvides, por favor. Ahora vayamos con el tercer caso y muy importante. Este caso es el caso lado, lado, lado. Es fácil, es decir que si los dos triángulos tienen lados iguales, entonces se dicen que estos triángulos son congruentes. Si te has dado cuenta, es muy sencillo. Si te has dado cuenta aquí, en el primer triángulo, ¿qué tiene? Tiene el lado bolita, el otro triángulo también tiene el lado bolita. Aquí tiene lado rayita, en el otro lado, en el otro triángulo también tiene el lado rayita. Y aquí tiene dos palitos y aquí también tiene dos palitos. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar los ejercicios que corresponden al tema de congruencia. Por favor, concéntrate siempre al 100%. Aquí en el gráfico nos está indicando que debemos de calcular el valor de X. Fíjate, por favor. Y además, el lado AB es igual al lado DC. Muy bien, resolución. Recuerda que por favor nos están dando un dato muy importante. Nos están dando dos lados que miden igual. Es decir, el lado AB mide igual al lado DC. Fíjate, por favor, voy a colocar aquí un simbolito. El lado AB va a tener simbolito bolitas y el lado DC también le vamos a colocar simbolito bolitas. Muy bien. Ahora voy a colocar un angulito por conveniencia. Fíjate, por favor, vamos a colocar aquí el ángulo alfa por conveniencia. Ahora,
es necesario que te acuerdes, por favor. Dos ángulos interiores era igual a un ángulo exterior, ¿recuerdas? Vamos a graficar aquí. Dos ángulos interiores, aquí está, el ángulo de 50 grados y el ángulo alfa, estos dos tienen que darte igual al ángulo de afuera. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor, pero en el ángulo de afuera ya aparece 50. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el ángulo que está al costadito tiene que ser también alfa, no te olvides. Es decir, este angulito también tiene que ser alfa. Una vez más recuerda, dos ángulos están ahí, te van a sumar el ángulo que está afuera. Como ya tenemos 50, el del costadito tiene que ser alfa. Muy bien. Ahora, además nos fijamos en el triángulo BDE. ¿Qué hay en el triángulo BDE? Si te das cuenta, ese triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? A ver, por favor, concéntrate. Vamos a marcarlo así con puntitos, ¿ya? Así bonito. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales. Tiene teta y tiene teta. ¿Esto qué significa? Que si tiene dos ángulos iguales, también tiene que tener dos lados iguales. Vamos a colocar ahí un símbolo. Vamos a colocarle serruchito y aquí también vamos a colocar serruchito. Ajá. Ahora, ¿te das cuenta que los triángulos que están sombreados, es decir, recuerda por favor, el triángulo ABD y el triángulo CDE son congruentes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cumplen el caso lado, ángulo, lado. ¿Ya? ¿Dónde está el lado? Aquí está la bolita, aquí está el ángulo alfa y aquí está serruchito. En el otro lado también está lo mismo. Bolita, aquí tenemos alfa y aquí tenemos serruchito. ¿Te das cuenta que es sencillo? Entonces los dos lados o los dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente buscar los lados y ángulos correspondientes. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate por favor. Esto quiere decir que al frente de serruchito, aquí vale 50. Entonces, en el otro triángulo también tiene que ocurrir lo mismo. Que al frente de serruchito, ¿cuánto tiene que valer? Ah, ya. Al frente de serruchito está X. Y yo sé que al frente de serruchito era 50. Ah, ya, profesor. Entonces, este ángulo X tiene que valer 50 grados. Entonces ya tenemos la solución a este ejercicio. Finalmente, por lo tanto, el ángulo X es igual simplemente a 50 grados. Y esto ha sido muy fácil. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar este ejercicio número 2. ¿Qué es lo que nos dice? Me pide calcular el segmento MP. Si te fijas ahí, este segmento de acá. Además, AQ es igual a QR, es decir, que este AQ es igual a QR. Bueno, resolución. Hemos dibujado este ejercicio en la parte de abajo, así que por favor, concéntrate. ¿Qué es lo que me está pidiendo calcular? Primero, vamos a colocar, recuerda, siempre vamos a colocar lo que nos está pidiendo calcular. Nos está pidiendo calcular el segmento MP. Por lo tanto, a ese segmento le voy a colocar, aquí por favor, concéntrate, voy a colocarle X, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a colocar este segmento que me está pidiendo es X. Bueno, aquí vamos a colocar flechita y aquí también una flechita para ver el segmento que tenemos que calcular. Ahora, además nos está dando como dato, esto es importante, por favor, nos está diciendo que AQ, que vamos a colocarle un símbolo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5 bolitas, y QR también son iguales, 1, 2, 3, 4, 5, genial. Si te has dado cuenta, a partir de esto ya tenemos que buscar triángulos congruentes, y esto es fácil. Primero, por favor, tienes que acordarte de algo muy importante, ¿ya? Que si tenemos un triángulo, aquí por favor, si tenemos un triángulo
rectángulo, que este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta, los dos, ¿cuánto valen? Por favor, dime por favor cuánto valen. Alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. Esto si te acuerdas. Entonces simplemente voy a completar los ángulos. Fíjate acá. Aquí voy a colocar el ángulo alfa, ¿ya? Y aquí vamos a completar el ángulo beta. Eso lo estamos haciendo por conveniencia. Ahora tú dime, ¿cuánto vale alfa más beta? Estoy seguro que lo has dicho fuerte. ¿Cuánto vale? Obviamente que vale 90, pues, ¿no? Es decir, en este triángulo, porque es un triángulo rectángulo, ¿cuánto vale? Alfa más beta vale 90. Claro que sí. Pero si te das cuenta, aquí también tenemos un ángulo recto. ¿Dónde? Aquí está ese ángulo recto. Fíjate, este es un ángulo recto. Ahí tenemos un pedacito que vale beta. Entonces, el otro pedacito de aquí, ¿cuánto valdrá? Ah, ya, profesor, si los dos tienen que sumar 90 y esto de acá es beta, entonces el otro ángulo, ¿cuánto vale? Dime por favor, el otro ángulo vale alfa. Y lo mismo va a ocurrir en el triángulo QMR. Fíjate, QMR. En este triángulo, un ángulo es alfa, el otro ángulo, ¿cuánto vale? Ah, ya, claro que sí. Estoy seguro que te has dado cuenta. Ese ángulo vale, obviamente que vale beta. Ahora ya tenemos dos triángulos congruentes. ¿Cuáles son esos triángulos congruentes? Fácil. Este triángulo de acá, que vamos a pintar de color amarillo, aunque ya está pintado, pero igual, este triángulo de aquí, el triángulo AQP. ¿Con qué triángulo? Fíjate, con el triángulo de color que vamos a pintar, vamos a volver a pintar de color verde. Este triángulo QMB. Pero profesor, ¿por qué son congruentes? Porque cumple el caso ángulo, lado, ángulo. Fíjate acá, en el triángulo AQP tenemos alfa, bolitas y tenemos beta. En el otro triángulo también tenemos lo mismo, tenemos alfa, bolitas y beta. Ah, ya. Entonces obviamente cumple el caso de congruencia, el caso ALA. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer corresponder a cada ángulo sus lados. Ahora sí, esto también es bien sencillo. Por favor, concéntrate al 100%. Al frente de beta, ¿cuánto tenemos? Fíjate cuánto vale al frente de beta. Al frente de beta aquí tenemos, ¿cuánto vale el frente de beta? Vale, obviamente que vale 8, ¿no? Sencillo. Entonces aquí voy a colocar más delgadito. Esto es igual a 8, si te das cuenta. Y dime, en el otro triángulo, al frente de beta, ¿cuánto tiene que valer? También tiene que valer 8. Entonces, esta partecita de acá, desde aquícitos hasta aquí, tiene que ser 8. Si te has dado cuenta, es fácil. Ahora, al frente de alfa, ¿cuánto vale? Eso es importante, ¿ya? Al frente de alfa, ¿cuánto vale? Aquí está. Al frente de alfa, ¿cuánto vale, por favor? Dime por favor cuánto vale. Al frente de alfa vale 12. Muy bien. Ahí está. Al frente de alfa vale 12. En este caso también, mira, fíjate. Al frente de alfa, por favor, vale 12. Profesor, ¿pero cuál es ese 12? Es que ese 12 es todo este tamaño grande. Ya no te vas a olvidar. Desde aquí que estamos rayando, hasta aquí vale 12. Ya, es importante. Ah, ya, genial. Entonces ahí vamos a colocar 12. Ya, no te olvides. Vamos a colocar 12. Genial, 12. Ahora simplemente tenemos que realizar una operación sencilla. ¿Ya? ¿Qué operación tenemos que realizar? Simplemente lo que tenemos que hacer es una simple restita. Fíjate por favor en el gráfico. A ver, veamos. En el gráfico, si te das cuenta, QP es igual a 12. Ahí voy a reemplazar. QP es igual a 12. ¿Esto es igual a quién? A la suma de los dos segmentos. No te olvides, desde Q hasta P. Desde aquí hasta aquí es 12. Y esto es igual a 8 sumado más X.
Entonces simplemente lo que tengo que hacer que 12 es igual a 8 sumado más x. Por lo tanto, ¿el valor de x es igual a cuánto? Obviamente el valor de x es igual a 4. Bueno, si te has dado cuenta, este ejercicio ha estado recontra sencillo. Espero que lo hayas entendido muy bien. Aquí vamos a colocar la respuesta final. X es igual a 4. ¿Ya? No te olvides, los ejercicios siempre van a ser muy sencillos. Solamente tienes que concentrarte, mucha paciencia y siempre buscar triángulos congruentes de manera creativa. ¿Ya? Una vez más, quien te saluda es el profesor Omar Flores y hasta la próxima, chicos.